Marcos 5, versículo 1 hasta el 20. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo, los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Bueno, el texto que yo acabo de mencionar o de leer describe un incidente que ocurrió inmediatamente después que Jesús calmó, o que Jesús calmara la tormenta en el lago de Galilea. No sé cuántos recordarán, pero Jesús había partido del otro lado, del lado de Galilea, del lado judío del lago. Había partido al final de la tarde, dice Marcos en 4:35, al caer la tarde. De manera que ellos, al entrar la nochecita, como decimos nosotros, estaban ya navegando y remando. En algún momento de la noche ocurrió una tormenta y Jesús fue levantado, no de la forma más reverente posible, pero fue levantado por sus discípulos y él calmó la tormenta. Ellos continuaron remando y terminan del otro lado del lago, del lado gentil del lago, por así decirlo, y tan pronto ellos se desmontan de la barca, hay un hombre que sale al encuentro con Jesús. Muchos estamos familiarizados y recordamos este evento, sobre todo por esa palabra legión, que nos habla de que en este caso eran muchos los demonios dentro de este hombre. Pero yo no estoy seguro si cada uno de nosotros se percata de todas las implicaciones de este texto, hasta el punto que Marcos le da 20 versículos para describir de forma detallada todo lo que ocurrió en aquella ocasión. Esta es la única ocasión donde Jesús pregunta el nombre del demonio. Y yo hago esa salvedad porque es este texto que es usado por muchos para enseñar que a la hora de poder libertar a una persona de un demonio, de poder liberarla, que es necesario conocer su nombre. Pero en realidad eso era una creencia en el primer siglo que venía de un trasfondo pagano. Los griegos consideraban esa liberación de esa manera. Y fue pasando de una generación a otra y circulaba en los días de Jesús. Pero esta es la única ocasión donde Jesús hace esto, y sin embargo en múltiples otras ocasiones
nosotros vemos a Jesús haciendo exactamente lo mismo. Cuando llegamos al libro de los Hechos, vemos a los apóstoles poder liberar a una persona también de un demonio, y en ninguno de los casos hubo necesidad de preguntar por el nombre del demonio. Ahora quizás Jesús tenía otra intención, había otra intencionalidad en este caso, como veremos más adelante, para preguntar por su nombre. Lo que sí sabemos es que Jesús acaba de calmar una tormenta ambiental con fuertes vientos, y ahora Él se ve en la necesidad de calmar otra tormenta, no climatológica como la anterior, pero es una tormenta del alma. Es la condición espiritual, es el huracán espiritual de un hombre que viene y se encuentra con Él después de haber estado poseído por múltiples demonios, y que de una u otra manera Jesús tiene compasión y termina libertándolo. La tormenta de este hombre no era pequeña, y nota cómo nosotros usamos la palabra atormentado. Este hombre estaba siendo atormentado. Es una palabra que viene de la palabra tormenta. Cuando yo estoy siendo atormentado, estoy siendo golpeados por los vientos de la preocupación, los vientos de quizá la ansiedad, la agitación, y eso es precisamente con lo que Jesús se encuentra ahora. Y ese es el título de mi mensaje, una tormenta del alma. Yo no creo que hay ninguna otra manera de poder describir adecuadamente lo que este hombre estaba sufriendo. Y con eso yo quiero que veamos en primer lugar la descripción del hombre endemoniado, porque es la descripción de su condición la que a nosotros nos permite entender ciertamente esto debió haber sido el infierno en la tierra, el infierno dentro de un hombre, para poder ser descrita de la manera en que Marcos y Lucas y Mateo describen entre los tres lo que ocurrió en este día. El relato más extenso es el de Marcos, el más corto es el de Mateo, y Lucas un relato intermedio. Pero Marcos tiene el relato más extenso que yo acabo de leer. Déjame darte una idea, de nuevo, de forma resumida, de cuál era la condición de este hombre, cómo es descrita su condición. En primer lugar, este es un hombre poseído por un espíritu de corrupción o de inmundicia, un espíritu inmundo. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero comienza a meditar un poco. Este no es un espíritu cualquiera, esto es un espíritu de inmundicia. En segundo lugar, este hombre moraba entre los sepulcros, en el cementerio, entre los montes donde frecuentemente existían las tumbas de los muertos, aislado de todo contacto social. Era un hombre con una fuerza sobrenatural hasta el punto de que cuando lo amarraban con cadenas y con grillos, él rompía las cadenas y rompía los grillos. Ahora tú tienes que imaginarte un poco esta situación. Tú tienes grillos y tienes cadenas. Para tú romper los grillos, con toda probabilidad, tú te estás hiriendo a ti mismo para tú poder hacer la fuerza y romper grillos de metal. Imagínate la condición de este hombre, imaginémonos su cara, su rostro, imaginémonos su piel. Tiene meses quizás, no sabemos si años, pero tiene un tiempo en esta condición. Era un hombre indomable. De hecho, la palabra que es usada ahí para hablar de que el hombre no podía ser controlado es la palabra que es usada para la domesticación de un animal salvaje. Este era un hombre no domesticable, si pudiéramos decir, en su conducta. Andaba desnudo, dice el texto de Lucas en el capítulo 8. No tenía ropa. Sigue imaginándote su condición, completamente desnudo. No tenía reposo, andaba de noche y de día deambulando por los montes, dando gritos, dice el texto, a alta voz. No sabemos lo que decía, no sabemos lo que pronunciaba, pero tenemos que recordar que este es un ser humano en una condición caída, bajo sufrimiento y bajo tormento. Y es obvio que él estaba sufriendo como ser humano la tormenta interior, porque el texto dice que él se daba golpes con piedras a sí mismo. Es como si él hubiese querido autodestruirse para terminar con su existencia. Y en su condición entonces atemorizaba a todo el mundo, porque el texto de Mateo en 8:28 dice que nadie se atrevía a pasar
por aquel lugar donde el hombre estaba. Ahora tú tienes una idea de la tormenta interior de este hombre. Ahora recuerda, los discípulos salieron en la tardecita a pescar, se encontraron con una tormenta, pasar de un lado a otro pudo haberle tomado, según los cálculos, 3-4 horas, de manera que estos probablemente, si le da 1 hora o 2 más por la tormenta, probablemente estas son las 10, 12 de la noche, completamente oscuro, en medio de la noche, tú te desmontas de una barca, imaginémonos cuán intimidante esto debe haber sido para los discípulos. Este hombre que sale al encuentro de ellos en esta condición, caminando con un huracán espiritual en su interior. Nosotros vivimos amenazados por los fenómenos de la naturaleza que no controlamos. Jesús acaba de controlar una tormenta de la naturaleza y nosotros vivimos amenazados también por fuerzas de las tinieblas que el libro de Efesios describe como huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales y que nosotros luchamos contra ellas y nosotros tampoco controlamos esas fuerzas. Pero aquí hay uno que tiene control sobre una cosa y sobre la otra. Aquí hay uno a quien responde todo el mundo, no importa si es en el mundo material o en el mundo de lo espiritual. Ahora, antes de continuar hacia adelante con la descripción de este texto, para ir aplicando inmediatamente algunas de las cosas que vamos viendo, yo no sé en la condición en la que tú llegaste hoy. Y posiblemente no sea una de posesión. Pero muchos de nosotros venimos el domingo con tormentas emocionales en nuestro interior. Fruto quizás de una condición personal o de una condición familiar o de algo que Dios, una prueba que Dios ha orquestado con un propósito definido o de alguna tentación que Satanás ha traído a tu vida. Pero muchas veces nosotros nos sentamos ahí tranquilos en medio de una tormenta emocional y el que está a mi lado, el que está adelante, el que está detrás, no tiene la menor idea de qué está ocurriendo. Y muchas veces Dios me ha traído a su casa precisamente para calmar mi tormenta, para decirme algo, comunicarme algo, para visitarme de alguna manera, de tal forma que yo pueda salir de aquel lugar de una forma distinta. Yo quiero que tú pienses en eso porque Dios puede usar este texto, lo que Él tenga que decir en el día de hoy, para visitar la vida de alguien en esta congregación que quizás necesite un toque personal de Dios por medio de su palabra y su espíritu en la mañana de hoy. Ahora regresemos a este hombre de la historia. Imagínate de nuevo su estado, una tempestad emocional, fruto de este vendaval en su interior, con cientos de espíritu en su interior. El espíritu inicialmente es descrito en forma singular y se habla de un espíritu inmundo. No sabemos si la razón es que hay uno hablando por todos como el interlocutor o es simplemente el hombre mismo endemoniado que está hablando de manera singular, o quizás es que esta legión de espíritus inmundos están tratando de esconder su verdadera identidad y solamente uno está hablando por todos. Esa es una posibilidad. Pero la realidad es que este hombre es descrito como un espíritu inmundo. Y la manera como la palabra de Dios describe a los demonios es precisamente de esa forma. Aquellos que al pecar y separarse de Dios perdieron toda virtud, perdieron toda dignidad, perdieron todo visos de verdad. Y de ahí entonces que ellos sean asociados a todo acto de iniquidad y de maldad y de corrupción. Por eso no es extraño encontrar en muchas de las religiones paganas asociaciones con orgías y violaciones de niños y sacrificios de niños, precisamente porque estos espíritus de maldad no tienen en ellos ningún viso ni trazas de lo que es la gloria o la imagen de Dios en ellos. Y esto es recogido, resumido en una sola palabra: inmundo. Un espíritu, una de las traducciones del inglés dice foul, como algo que hiede mal. Esa es la condición de este espíritu.
La morada de este hombre poseído era entre los sepulcros. Y yo creo que eso nos habla de que ciertamente los demonios se correlacionarían mejor con el mundo de la muerte que con el mundo de la vida. Ellos tienen existencia, no hay duda de eso. Pero yo no creo que ellos tienen vida de la misma manera que nosotros en nuestro estado de incredulidad somos descritos como muertos en delitos y pecados. Si esa es nuestra condición y somos redimibles, imaginémonos la condición en la que se pudiera o como se pudiera describir un demonio que no tiene la capacidad de ser redimido. Su asociación es más con la muerte que con la vida, y ahí él está viviendo entre los sepulcros. Yo creo que cuando alguien tiene vida, verdaderamente tiene la capacidad de crecer. De ahí que nosotros podemos ser santificados en Cristo por medio de su Espíritu, a través de la palabra. Los demonios no tienen la capacidad de cambiar. Su condición es la que es desde que cayeron y será esa la misma condición cuando entren al mundo de su condenación definitiva. La posibilidad de cambio no existe para ellos. Yo creo también que cuando alguien tiene vida, verdaderamente tiene esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero los demonios no tienen esperanza. Cuando alguien tiene vida realmente, no solamente tiene esperanza, pero tiene propósito, algo que lo está llevando en una dirección definida, donde él va a terminar hasta llegar. Pero los ángeles caídos no tienen propósito de existencia para ellos. Tendrán un propósito dentro del plan de redención de Dios, porque Dios lo ha permitido. Pero ellos per se no tienen ningún propósito. Y de ahí que estoy diciendo entonces que ciertamente ellos tienen existencia, pero yo no describiría su condición como una de vida, y por tanto el deambular entre los sepulcros es como una buena tipificación de lo que estos demonios representan. Por otro lado, este hombre caminaba desnudo. Yo creo que eso nos habla un poco quizás de la ausencia de toda vergüenza y pudor en estos espíritus. Cuando ellos cayeron, lo perdieron todo. Cayeron de su posición, perdieron su estatus original, perdieron su dignidad, perdieron su santidad. La palabra de Dios describe a Lucifer como el más hermoso de los ángeles, el arcángel Lucifer, que termina eventualmente como Satanás. Él pierde todo viso, todo trazo de gloria, y ahora lo que tú tienes es alguien que ha sido completamente destituido de toda virtud en él. Y yo creo que la condición de desnudez de este hombre tipifica bastante bien la condición en que estos espíritus inmundos quedaron. Este hombre, dice el texto, caminaba de noche y de día dando gritos, sin sosiego, sin esperanza, sin paz. Nosotros no podemos olvidar que la paz es algo que Dios da. El poder estar sereno en tu interior es algo que viene de Dios. Presentar vuestras súplicas con acción de gracias y la paz de Dios que trasciende todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. Ese sentido de paz, de tranquilidad, de serenidad, eso es algo que Dios tiene que dar. Y obviamente este hombre caminando de noche, de día, dando gritos sin sosiego, también es una buena caracterización de cuál es el estado del alma separado de Dios. Y yo creo que eso nos da a nosotros una idea también de cuál sería el estado del alma de aquellos que han terminado en la condenación, separados de Dios. Es una condición triste, dolorosa cuando tú la piensas. Se decía de D.L. Moody que cada vez que él predicaba acerca del infierno, él terminaba llorando. Y un predicador de su época decía: si yo voy a huir del infierno, no quiero oír a nadie más que no sea D.L. Moody. Él entiende el dolor de dicha condenación. Este hombre era tan atormentado que se hería a sí mismo con piedras. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que tú tengas un huracán interno tan grande que tú te agaches, tomes piedras y comiences a herirte a ti mismo?
quizás en un intento de autodestrucción, de terminar con tu miseria. Y yo creo una vez más que este es un buen word picture, una buena descripción, una buena ilustración de lo que el pecado y Satanás hacen con nosotros. Satanás no tiene que atacarte personalmente, lo que él necesita hacer es inducirte a pecar y el pecado se encargará de autodestruirnos. Y yo creo que este hombre, tratando de golpearse, está tipificando exactamente lo que el pecado hace. Él tipifica a un hombre en su última condición de perdición, múltiples demonios en su interior y la autodestrucción. Eso es el pecado en el hombre, en nosotros, en mí. Esa es la condición de pecado que nos ciega y no nos permite ver nuestros propios errores y propias faltas. Ese es el pecado que nos engaña y no nos permite caminar por el camino real, sino que nos envía por veredas de perdición. Ese es el pecado en nosotros que distorsiona la realidad y me hace creer que la verdad es mentira y la mentira es la verdad. Ese es el pecado en nosotros que nos destruye y destruye a otros. Ese es el pecado en nosotros que mientras me destruye y destruye a otro, me justifica a mí. Eso es lo que el pecado en este hombre está tipificando, caracterizando. Un hombre en completa perdición. Compara la imagen de ese hombre. Recuérdate, desnudo, sin paz, gritando, caminando de noche, de día, autogolpeándose, autodestruyéndose. Imagínate esa condición. Compara eso con la imagen de la gloria de Dios en Adán y Eva al momento de la creación. La imagen de Dios es una imagen de gloria. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo invistió con su gloria, con su imagen. Una imagen gloriosa, la corona de su creación, dice la palabra. Y pensar que esa gloria de Dios en este hombre ha sido tan y tan destruida, no la imagen, él todavía aporta la imagen de Dios. Eso es lo que lo hace redimible precisamente. Pero ha sido tan y tan destruida la gloria que este hombre está destituido, desnudo, greñudo probablemente, golpeado, herido. Y decir, wow, pero este es el hombre que cayó de aquí arriba hasta aquí abajo. Pero entre este punto y este otro, ahí estamos nosotros. En una condición caída donde embarramos la gloria de Dios en la imagen de Dios en el hombre. Esta es una imagen de deshonra. La de este hombre, esto es una imagen de impureza, de degradación, de deterioro, de corrupción. Todo lo que Adán y Eva no estaban supuestos a tener o a sufrir o a experimentar. Todo lo opuesto. Y creo que entonces en gran manera esa es la misión de Satanás. Él no puede con Dios uno a uno, pero él está tratando continuamente de deshacer todo aquello que tiene que ver con la gloria de Dios. La gloria de Dios en el hombre, voy tras Adán y Eva. La gloria de Dios en el matrimonio, voy tras el matrimonio. La gloria de Dios en la iglesia, voy tras la iglesia. La gloria de Dios en la cruz, tratará de evitar que Cristo llegue a la cruz. Tratar de deshacer, de empañar, de quitarle el brillo, de quitar el reflejo a la gloria de Dios. Yo creo que es parte de lo que Satanás se ha propuesto. Si tú piensas en la imagen de Dios en Adán y en Eva, parte de esa imagen es la capacidad de este ser humano relacionarse con Dios. Los animales no pueden hacer eso, el ser humano sí puede. Este hombre endemoniado no puede relacionarse con Dios. La gloria ha sido quitada de él en ese sentido.
Parte de la imagen de Dios en el hombre era su capacidad mental, intelectual, para razonar, para entender la palabra, entender los mandatos de Dios, poder obedecer. Este hombre no está en su cabal, no puede pensar lógicamente, no puede obedecer. Él obedece a los espíritus inmundos que están dentro de él. Esa parte de la gloria de Dios, de la imagen de Dios, también se le ha ido. Parte de la gloria de Dios en la imagen de Dios que le dio al hombre es la libertad del alma. No la autonomía, pero sí la libertad. Si el Hijo del Hombre te hace libre, es verdaderamente libre. Esa libertad, este hombre no la tiene. La perdió. ¿Te das cuenta de qué manera Satanás es capaz de robar toda la gloria a la imagen de Dios que nosotros todavía portamos? La imagen de Dios en el hombre implicaba la capacidad de ese hombre de representar a Dios. De hecho, la palabra imagen en el hebreo es selem, que implica justamente eso, ser un representante, un ícono de Dios. Este hombre no puede ser un representante de Dios. Quedó en esa condición. ¿Qué tipifica la condición caída de la raza humana en su peor momento? Ya vimos la condición del hombre. Ahora yo quiero que veamos, en segundo lugar, la reacción de los demonios en su interior ante la presencia de Cristo. El versículo 6 del texto dice que cuando este hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritó a gran voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Yo no creo que el correr tras Jesús fue una manera de confrontar su autoridad. Él sabía que él no tenía esa capacidad. De manera que el correr e ir delante de él no pudo haber sido una confrontación de poder, y mucho menos sabiendo nosotros que fue lo que él hizo. Él se postró delante de Jesús. La palabra en el original, proskinein, es una palabra derivada de proskuneo, que implica doblarse hacia adelante y hacer reverencia a alguien que merece respeto y reverencia. Esa es la posición que él ha adoptado. Él sabe a quién tiene delante. Escucha cómo le llama. Le llama primero por su nombre personal. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Estos demonios conocen lo que los discípulos no conocían. Recuerdan que después de la primera tormenta en la barca, la pregunta final, cuando la historia terminó, fue: ¿y quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Recuerdan esa pregunta? Y yo les decía que habría otra tormenta descrita más adelante, y que en esa otra tormenta, cuando termina todo, entonces ellos se postran, caen de rodillas y dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Estos demonios están de rodillas y están diciendo exactamente lo que los discípulos no habían dicho en la primera ocasión: Hijo del Dios Altísimo. Es un reconocimiento de su posición, de su estatura, de su autoridad, de su poder. Ahora, no está claro que ellos quisieron insinuar con la pregunta: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús? Quizás era en parte diciendo: nosotros no tenemos nada en común. Nosotros estamos tan separados el uno del otro que ¿qué tenemos que ver contigo? Es como: haz tú tu cosa, nosotros haremos la nuestra, porque no tenemos nada que nos pueda unir. O quizás es simplemente una expresión entre el postrarse y la pregunta de temor. Yo creo que de la misma manera que los seres humanos tendemos a ser amedrentados por todo lo que tiene que ver con el mundo de lo oculto, los demonios. Hay gente que tú hablas de esto y dices: ay, no, deja eso, muchacho, no me hables, no menciones eso. Yo creo que de esa misma manera la palabra describe a los demonios en presencia de Dios. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y
tiemblan, de manera que ahora Jesús se ha desmontado de la barca y yo creo que este hombre en su interior hay un temor que sale ni siquiera de él, sino de los demonios que ahora están temblando y que se postran delante de él y le reconocen como Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y nota en esta frase, en mi entendimiento, la expresión del temor. Te ruego que no me atormentes. Yo creo que había un temor ahí. Ahora es interesante que todavía él está hablando en singular. Te ruego que no me atormentes. Alguien pudiera pensar que es el hombre endemoniado que está hablando, pero creemos que no, por el resto de lo que el texto dice, sino que es uno de los demonios. Ante los demás que están escuchando, aquí hay un demonio, porque él viene hablando en singular todo el tiempo. Y es después de esta frase, te ruego que no me atormentes, que Jesús le dice, ¿cómo tú te llamas? Yo creo que Jesús estaba tratando de poner la identidad de lo que él conocía, que estaba tratando de ocultarse detrás de este verbo en singular, para que otros y sus discípulos supieran, aquí estamos lidiando con más de un demonio. Algunos de aquellos que han tenido más experiencia que las pocas que yo haya podido tener con este mundo, hablan de que en ocasiones ha habido más de un demonio en el individuo y que uno es expulsado y ellos han quedado convencidos en el momento de que las cosas habían terminado, simplemente para minutos después comenzar manifestaciones nuevamente y descubrir que aparentemente había más de uno en esa persona. De manera que no lo puedo afirmar categóricamente, pero yo creo que es posible que básicamente esta legión de demonios está tratando de ocultarse, hablando a través de un solo interlocutor que le dice, te ruego que no me atormentes. Y yo creo que el miedo que ellos experimentan ante la presencia de Jesús, por un lado, es ese. Número uno, que me vaya a atormentar. Número dos, es un recordatorio de lo que ellos perdieron. Número tres, es un recordatorio de su condenación eterna. Es un reconocimiento de su debilidad ante el poder de Dios. Y es probablemente también un recordatorio de la necesidad de su sumisión a este poder. Si Isaías tiene una visión del trono de Dios y tan pronto ve ese trono, en una visión, ni siquiera que él estaba frente al trono, él está teniendo una visión. Y en la visión él se siente destruido, undone, deshecho, desintegrado al contemplar la santidad de Dios. Imaginémonos ahora un demonio que ha perdido todo viso, toda traza, toda virtud, toda dignidad, toda posición. Yo me imagino que su grado de reacción interna debe ser mucho mayor aún ante la presencia del Hijo del Dios Altísimo. Los demonios creen y tiemblan. No me atormentes, singular. Próxima pregunta de Jesús. ¿Cómo te llamas? Legión. Porque somos muchos. Y de ahí en adelante el verbo cambia a plural. Ya somos muchos. No dice cuántos. Una legión implicaba una unidad de combate del ejército romano de unos 6,000 soldados. Ahora, no tenemos que tomar eso literalmente para pensar que entonces habían 6,000 demonios. Pero eran muchos. Y una de las razones, como sabemos que eran muchos, es porque fueron capaces de tomar a 2,000 cerdos y derricarlo por una barranca hacia el mar. ¿Cuántos eran? No sabemos, pero muchos. Ahora, la posibilidad de posesiones múltiples no aparece solamente en este texto. Nosotros sabemos de María Magdalena que la palabra de Dios describe que de ella habían salido 7 demonios. Nosotros sabemos por otro texto de Lucas 11,
donde Cristo está describiendo una posesión, una liberación, y qué ocurriría con el hombre que es liberado y no establece una relación con Dios. Nosotros asumimos, mal asumimos, cuando lo hacemos, que todo el que es liberado ya es salvo, ¿no? Esos son dos procesos completamente distintos. Uno es la liberación y lo otro es su necesidad de salvación, que pudieran ocurrir en un mismo día, pero no necesariamente. Y en Lucas 11, Cristo está describiendo algo parecido. Escucha lo que él dice en el versículo 23 hacia adelante. El que no está conmigo está contra mí, o contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y no pasa nada más, y el Espíritu de Dios no ha venido a habitar ese hombre, esa casa, ahora que ha sido liberada, queda en orden, queda arreglada. Pero el espíritu inmundo, no encontrando descanso, dice: yo voy a regresar a la casa. Y cuando regresa, no regresa solo, regresa con otros 7 espíritus peores que él, dice Cristo. Y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Claro que va a ser peor que el primero, no solamente por la multiplicidad de espíritus, es que habiendo sido liberado por Dios, no existe nada para encontrarte con Dios. Ahora, el texto no nos dice nada del estilo de vida de este hombre anteriormente para que una legión de espíritus inmundos entrara en él. Ahora, yo creo, esto no es canónico, la Biblia no lo especifica de esta manera, por eso estoy diciendo yo creo. Yo creo que las posesiones son parte de un juicio de Dios sobre alguien que ha estado involucrado en ciertos estilos de vidas tan degradantes de la imagen de Dios que él porta, que como parte de su juicio, Dios da permiso para que espíritus inmundos lo invadan y lo atormenten como parte de su castigo por haber destruido la dignidad de la imagen de Dios en él. Eso es como yo lo concibo en mi mente. Pero recuerde, la Biblia no lo explica de esa manera. Este hombre reconoce, o los demonios en él reconocen a Cristo como el Hijo del Dios Altísimo, y le rogaban con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, dice el texto de Marcos. Pero el texto de Lucas 8, en el versículo 31, dice que él les rogaba para que no los enviara al abismo. Nosotros sabemos por la palabra que hay espíritus inmundos en cárceles, en prisiones oscuras, y hay espíritus inmundos que andan sueltos. ¿Por qué unos están encarcelados y otros están sueltos? Pudiéramos especular en otro momento y quizá fuera de esta ocasión cuál sería una posible razón. Pero sin lugar a dudas, Judas 1:6 describe a aquellos ángeles que no conservaron su señorío original, de manera que eran ángeles de poder, su señorío original. No eran cualquier tipo de ángeles, sino que abandonaron su morada legítima. Tenían una morada y era legítima, otorgada por Dios, delegada en ellos por Dios. Y a esos que no guardaron su señorío, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Eso es donde van a terminar todos ellos. Y ese es el lugar donde estos demonios no quieren ir. No me atormentes, no me envíe al abismo antes de tiempo. Nosotros vamos a llegar allá, pero danos un chance, déjanos aquí libre, déjanos en el área, déjanos en la tierra. Y de ahí entonces que Marcos hable de no nos envíe fuera de la tierra, y Lucas hable de no nos envíe al abismo. Y ellos entonces, hablando con Jesús, le dicen: déjanos entrar en los cerdos. Y el texto dice en el versículo 15, en el versículo 13, y él les dio permiso. ¿Te das cuenta que un demonio no puede ni siquiera poseer un puerco sin el permiso de Dios? Mucho menos un ser humano, y mucho menos
un hijo de Dios que no creemos pudiera ser poseído. Un puerco. Permítenos entrar en ellos. En otras palabras, no nos atrevemos ni siquiera a invadir parte de tu creación sin tu permiso. Y son textos como estos que a mí me han llevado a aquella conclusión que dije que era mi conclusión, que personas poseídas son personas sobre quienes Dios ha otorgado un permiso de invasión como parte del juicio por haber entrado en estilos de vida prolongados y altamente degradantes de la imagen de Dios en él, y esta posesión servirá como su tormento. Danos permiso y Cristo le da permiso. Imagínate la reacción cuando 2,000 puercos comienzan a correr como locos y llegan a un precipicio sobre el agua del mar, sobre el lago de Galilea, y todos terminan allá abajo y ahogados. Ahora sí es verdad que hay que preguntarse, ¿y quién es este? Que hasta el endemoniado de Gadareno, el Gadareno, una legión de espíritus inmundos, le obedecen. Y que para los espíritus salir e ir a habitar en puercos, tienen que pedirle permiso. ¿Y qué clase de hombre es este? Entonces escuche. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Ven a ver, esto es increíble. Y cuando tú llegas, te encuentras al hombre que andaba dando gritos de día y de noche, que él está sentado. Está en paz, está en sosiego. El hombre que estaba desnudo, él está cubierto. Lo hallaron sentado, vestido, y el hombre que era como un demente en su cabal juicio. Y lo único que ha ocurrido es que el espíritu de legión, los espíritus han salido, y eso ha sido suficiente para restaurar en este hombre parte de la imagen de Dios. Un juicio cabal, sentido de vergüenza, sentido de pudor y cierta paz. Y este hombre no está corriendo, él no está desnudo, y él tiene juicio. Yo creo que el reino de las tinieblas se relaciona mejor con el estado de agitación que pudiéramos experimentar o que alguien puede experimentar, con la insanidad que pudiéramos experimentar cuando me llené de resentimiento, dice el salmista, yo era como una bestia delante de ti. Eso es insanidad. Y lo único que el salmista dice que le ocurrió fue que se llenó de resentimiento y yo era como una bestia delante de ti. El mundo de las tinieblas se relaciona con la agitación, con la desnudez de este hombre, con su insanidad, y el reino de los cielos, con la paz, su vestimenta y su sano juicio. La situación de aquel hombre era caótica, y yo creo que eso es exactamente lo que el mundo de las tinieblas representa, un caos. Cuando tú lees el libro del Génesis, cuando tú abres la palabra, dice que la tierra estaba vacía y sin orden. Algunos textos dicen y era un caos, y entonces resulta que Dios interviene y habla y el caos llega a cobrar orden. Eso es exactamente lo que ocurre cuando un incrédulo viene a los pies de Dios, que el caos de su vida, el caos de su alma, el caos de su estilo de vida, el caos de sus pensamientos, el caos de sus prioridades comienza a cobrar orden. Porque Dios ha invadido ese corazón. Porque Dios ha invadido esa mente. Escucha a C.S. Lewis. Es una cita corta, pero es interesante. C.S. Lewis, haciendo alusión a este pasaje de Legión, dice que su vida antes de venir a Cristo era un zoológico de lujurias, una algarabía de ambiciones, una guardería infantil de temores y un harén de odios acariciados. Y él termina la cita diciendo, mi nombre era Legión. Wow.
En su caso, él no está describiendo espíritus inmundos, él está describiendo un estilo de vida caracterizado por un zoológico de lujurias, una algarabía de ambiciones, una guardería infantil de temores y un harén de odios acariciados. Mi nombre era Legión y ahora en Cristo completamente libertado, completamente sanado, libre, limpio, sin condenación, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Con un nuevo derrotero. Un nuevo derrotero que comienza primero con un arrepentimiento de mis pecados. Y luego que ese arrepentimiento ha ocurrido, comienza con una ordenación, un orden de mi estilo de vida. Comienzo a ordenar mis relaciones. Por eso es que voy y pido perdón a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a amigos, a mi pastor, a quien tú entiendas, o la persona que te trajo a los pies de Cristo. Yo comienzo a ordenar mis relaciones. Yo comienzo a ordenar mis finanzas. Yo comienzo a ordenar todo mi mundo que estaba o era un caos de ambiciones, odios, resentimiento, pecado, lujuria, tal cual lo describe Lewis. Ese hombre comienza a dejar sus vicios. Deja el alcohol, deja la pornografía, deja las drogas. Deja todo aquello que lo dominaba, todo aquello que le quitaba la libertad que Dios le dio al hombre cuando le puso en él su imagen. Imagen que fue esclavizada al pecado. Y lo que ha ocurrido es que mientras Dios quiere darnos libertad, si el Hijo del Hombre te hace libre, eres verdaderamente libre. Mientras Dios quiere darte libertad, Satanás quiere esclavizarte. Mientras Dios quiere darte dominio propio, es uno de los frutos del Espíritu. Mientras Dios quiere darte dominio propio, Satanás quiere dominarte y dominarme a mí. Mientras Dios quiere conformarme a su imagen, Satanás quiere distorsionar la imagen de Dios en mí. Eso es como Él funciona. Mientras Dios quiere protegerme, Satanás quiere destruirme. Y es tan astuto que Él es capaz de simplemente inducir emociones, sentimientos, deseos en mí y dejarme solo. Es como tomar un muñequito y darle cuerda y decirle, ok, ya tú te puedes ir. Yo creo que de esa misma manera Satanás en ocasiones, permítame la ilustración, nos toma en la mano, nos da cuerda en las emociones pecaminosas nuestras y dice, ok, te puedes ir. Y yo voy directo al precipicio. Y cuando la cuerda se me está terminando, eso es. Y él dice, me espera allá abajo, otro más. Eso es Satanás. Pero Dios quiere preservarme para vida eterna. Para vida eterna. Dios quiere glorificarse en mi vida, Satanás quiere destruir la gloria de Dios en mí. Y esa es la razón por la que Él se va tras Adán y tras Eva. La corona de la creación de Dios. Y empaña terriblemente la gloria de Dios en nosotros. Pero hermanos, lo más probable, yo no lo sé porque no soy omnisciente, pero lo más probable es que no tengamos a alguien poseído aquí. Y si lo tuviéramos, bueno, que Dios lo hiciera manifestar y que esa persona pudiera encontrar libertad. Pero eso no dice que este texto está como lejano de mi realidad. No, este texto tiene aplicaciones grandes para mi vida. Algunas de las cuales hemos venido viendo de varias maneras. Pero antes de terminar, yo quiero traerte 2 o 3 aplicaciones extras que nos puedan ayudar un poco a encontrar la relación de este texto con mi vida actual. Porque en ocasiones no es un demonio que se apodera de mí, pero es una emoción pecaminosa que se apodera de mí. Y no es un demonio que me domina y me arrastra, pero es una emoción pecaminosa que me domina y me arrastra y me lleva como si fuera un demonio sin serlo. Y cuando Satanás logra incendiar esas emociones, él logró su cometido. Por eso la palabra de Dios dice, no se ponga
el sol sobre vuestro enojo. Eso es una emoción. Ni deis lugar al diablo. Hay una relación entre esas dos cosas en el mismo verso, separado apenas por una coma. No dejéis que se ponga el sol sobre vuestro enojo, coma, ni deis lugar al diablo. No tiene que poseerme para empujarme. Cuando ese odio y ese resentimiento calan en mí, hacen residencia en mí, yo termino muchas veces, como el salmista decía, como una bestia delante de tus ojos. Cuando pensamientos y formas pecaminosas invaden mi mente y permanecen en mi mente, ahora mi mente controla mis acciones. Mi mente le dice al corazón cómo debe sentir, el corazón le dice a mi voluntad cómo debe actuar, y ahora de repente yo estoy invadido por pensamientos que me están dominando y controlando y esclavizando otra vez. De ahí que el apóstol Pablo nos diga que nosotros debiéramos pensar en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay algo digno de virtud, en esto pensad. Pablo sabe, Pablo está consciente, el terreno de batalla es mi mente. Si permite que el enemigo gane terreno en tu mente, perdiste la batalla. Y algunas batallas las hemos perdido. Yo no sé usted, pero yo la he perdido. Pero todo comenzó en mi mente, cuando permití que terreno fuera ganado por él. El tiempo se ha estado corriendo. En tercer lugar, veamos la reacción de las personas que presenciaron el milagro. Es interesante, los testigos del poder de Jesús tuvieron dos reacciones. Escucha, versículo 15 termina diciendo que ellos tuvieron temor. Cuando la gente vino y encontraron al endemoniado sentado, ¿te imaginas que tú estás acostumbrado a ver un hombre en la condición que la describimos y de repente tú llegas y él está cruzado de piernas, vestido y tranquilo, como diciendo, ¿cuál es el problema? Y ahora dice el texto, cuando lo vieron así tuvieron miedo. ¿Pero miedo de qué? Yo no creo que era miedo del hombre que estaba tranquilo, porque ya eso pasó. El hombre que estaba desnudo ahora está vestido. Yo creo que el miedo tiene que ver con la persona que lo sacó de esa condición en la que estaba y lo puso en esta otra condición. Porque si antes le teníamos miedo a Legión, porque no lo podíamos controlar, resulta que ahora yo estoy en presencia de alguien que controló a Legión. ¿Y quién controla eso? ¿Y quién controla a este otro hombre? Porque él controló a Legión, y eso es una de las cosas que atemoriza al hombre, es tener a un Dios que no debiera, pero lo atemoriza, tener a un Dios que es incontrolable, no manipulable, no manejable. Por eso la gente prefiere los ídolos y prefiere los cultos y prefiere la religión del vudú y todo eso, porque en esas religiones los rituales están diseñados, se supone, para tú controlar y apaciguar los dioses. Si tú haces esto y traes esta flor y traes aquella otra y mezcla esta canela y trae esto y trae crema perlina, eso apacigua al Dios de qué sé yo qué cosa. Entonces tú puedes controlar, manipular, tú entierras un San José boca abajo y eso te da tal otra. Tú tienes control y manipulación sobre los dioses, pero resulta que ahora que hay uno que no hay quien lo controle, porque él controla lo incontrolable. Y su nombre es Jesús. Y me da miedo, porque no lo puedo manejar, no lo puedo describir. Él pertenece a otra categoría fuera de serie que yo no conozco cuál es. Y la multitud tuvo miedo. La próxima reacción es secundaria a la primera. Escucha el versículo 16 y 17. Y los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. 17 ahora. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Como diría en inglés, oh my God. No lo puedo creer. Aquí está el hombre que libertó a este endemoniado. Yo quisiera que él permaneciera conmigo para que me dé libertad de todos mis problemas. Y sin embargo, ahora le estamos diciendo, el texto dice, le rogaron. En el original está en una forma verbal que implica continuaron rogándole. Es como Cristo estaba ahí, no, vete. No, que te vaya. Te lo rogamos, que te vaya, que no te quede aquí. Y en parte quizás es porque perdieron 2,000 puercos.
No importa que este hombre haya sido restaurado a su condición de normalidad, son 2,000 puercos. 2,000 contra uno. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros sabemos que lo temporal tiene menor importancia que lo eterno. Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos también que el ser humano es más importante que el reino animal. Y nosotros sabemos que lo espiritual es más importante que lo material. Nosotros lo sabemos, pero nosotros no lo creemos. Porque cuando nosotros vemos el estilo de vida de aquellos que saben eso que yo acabo de decir, resulta que su estilo de vida contradice todo lo que saben. En su mente el hombre sabe una cosa, pero en su corazón él cree otra. Cuando el hombre se afana más por lo que ocurre en el reino de los hombres, el aquí y el ahora, que su afán por el reino de los cielos, él está poniendo en demostración lo que él realmente cree. Que esto es lo más importante. Cuando el hombre salva ballenas y luego aborta los embriones humanos, él está poniendo de manifiesto lo que él realmente cree, que el animal es más importante que el ser humano. Y cuando el hombre gasta tiempo y dinero y esfuerzo en mantener, en embellecer lo que es su mundo exterior de su cuerpo, de su casa, y hace mínimo o ningún esfuerzo por cuidar de su mundo interior, él está poniendo de manifiesto también lo que él verdaderamente cree. Cuando esta gente le dijo a Jesús, vete, ellos pusieron de manifiesto lo que creían. Los puercos son más importantes que tú y el endemoniado libertado juntos. Vete de aquí. Cuarto lugar, para ir terminando, veamos la reacción del hombre ya liberado. Al entrar en la barca, al que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle. Este hombre está agradecido, él quiere acompañarlo, él quiere ir con Jesús, donde quiera que él vaya, él quiere servir de testimonio. Él tiene un sentido profundo de agradecimiento, y el agradecimiento debiera ser la reacción natural de todo aquel que ha experimentado el obrar de Dios en su vida. Se debiera ser su estilo de vida, un estilo de vida de agradecimiento. Sin embargo, la historia de los 10 leprosos demuestra que lamentablemente la condición humana es otra. 9 de 10 que habían visto el obrar de Dios sobre sus vidas no regresaron a dar gracias. Y de esa misma manera, Dios vive dando, para usar un lenguaje deportivo, hits y dobles y triples y jonrones en nuestras vidas. Y después de Dios hacer todo eso y anotando carrera en nuestras vidas, nosotros todavía nos vivimos quejando. Y damos poco testimonio de la obra de Dios en nosotros. El agradecimiento es la actitud del corazón de aquellos que han experimentado el poder liberador de Jesús. El agradecimiento se encuentra del lado opuesto del orgullo. La humildad es agradecida en todo. El orgullo agradece poco. Y finalmente, y en quinto lugar, quiero que vean las instrucciones de Jesús para este hombre. Él quiere ir, él quiere acompañarle, él está agradecido, él quiere dar testimonio. Jesús le dice, versículos 19 y 20, vete a tu casa y a los tuyos. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Él quería ir, Jesús dice, no vaya. Oye, quédate en territorio gentil. Tú eres gentil, quédate en territorio gentil. En el área de Decápolis eran 10 ciudades fundadas por los griegos. Quédate en esas áreas. Y yo quiero que tú hagas 2 cosas. Número 1, que tú proclames cuán grandes cosas Dios hizo por ti. Y número 2, de qué manera Dios tuvo misericordia de ti. Yo quiero que proclames el poder, pero no quiero que olvides la razón de por qué el poder llegó a tu vida. Misericordia. Proclámalo. Y el texto dice que él comenzó a decirle a todo el mundo acerca de esto. Y hermano, yo quiero decirte hoy en día que si tú eres alguien perdonado y salvado, tú tienes exactamente, al igual que yo, la misma responsabilidad de contarle a todo el mundo cuán grandes cosas Dios ha hecho en ti, y de contarle a todo el mundo cuánta misericordia Él ha tenido de ti. Esa es parte de la gran comisión.
es testificar acerca de la obra de Cristo en mí. Este hombre tuvo una noche de Bible College Studies, de estudios bíblicos. Una noche. Y con esa noche Jesús le dijo, ya tú tienes suficiente, solamente quiero que vayas y hagas dos cosas. Dile lo que yo hice por ti y dile que yo tuve misericordia de ti. ¿Tú crees que tú puedes hacer eso con esa noche solo de aprendizaje? Si tú puedes, pues ve. Cuando nosotros damos testimonio de la obra de Dios, ya para cerrar finalmente, nosotros hacemos varias cosas. En primer lugar, mostramos gratitud hacia Dios. Mostramos gratitud hacia Dios. Número 2, damos o mostramos su poder sobre nosotros. Número 3, glorificamos su nombre. Número 4, nosotros informamos a otros que de la misma forma que Él tuvo misericordia de mí, Él puede tener misericordia de ti y por tanto nosotros proveemos esperanza. Y número 5, nuestro testimonio pone de relieve la bondad de Dios para con nosotros. Rápidamente otra vez. Mostramos gratitud, mostramos su poder, informamos a otros que de la misma manera que Dios tuvo piedad de mí, fui liberado y sanado, ellos también pueden, por tanto, proveemos esperanza. Número 4, glorificamos su nombre y ponemos de manifiesto la bondad de Dios para conmigo. Ivy, en el nombre de Cristo, yo quiero exhortarte pastoralmente a que busque y encuentre todas las oportunidades posibles para testificar de cuán grandes cosas Dios ha hecho en ti y en tu familia y para hablar de cuánta misericordia Él ha tenido de ti. ¿Tú crees que puede hacer eso? ¿Tú crees que puede hacer eso? Ojalá cada uno de los que estamos aquí pueda decir amén a eso que yo acabo de preguntar. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.